como dijo el Comodoro Migliorini, soy la mayor Sotelo. Estamos teniendo un problema de audio. Hola, ahora se escucha. Buenos días, señora. Sí, señora. Sí. Buen día, señora. ¿Se escucha bien, Ernest? Sí, señora, se le escucha claro. Estaban las máquinas interfiriéndose una y otra. Por eso. Bueno, entonces ahora sí, comenzamos. Bueno, yo soy la mayor Sotelo, como les había dicho, fotógrafa. Estoy en el Centro de Sensores Remotos, a cargo de las divisiones Cartografía y Sistemas de Información Geográfica. Quiero que me encargue de esta parte de la mañana. Quédense tranquilos que va a ser cortita, no vamos a desarrollar de proyección. Va a ser un simple recorrido por los sistemas de proyección cartográficos, muy corto. Entonces ahora voy a presentar donde dejó el Comodoro. ¿Ve la presentación? Sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces en el Comodoro había dejado en de los datos según su integridad. Lo que vamos a ver en esta parte de la mañana, esperen que son los histográficos. Esta clase comenzó con la primera parte en el que el Comodoro estaba hablando de los problemas que teníamos al representar plano. Y teníamos 3 problemas. Repasando, el primer problema era la magnitud de la superficie terrestre. ¿Cómo hacemos nosotros para representar la superficie de la Tierra, que es mayor a un plano o quizás un mural? Eso lo resolvíamos a través de la escala. Que era cómo representar el relieve terrestre, que es tridimensional, y eso lo resolvíamos a través de los sistemas de representación. Otro problema, que era el tema de representar la superficie terrestre cuando sabemos que la Tierra no es plana. Como esto dice, la Tierra es un geoide y no es plana. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para representar algo que es curvo, algo que tiene curvatura? Y eso lo resolvemos a través de los sistemas de proyección cartográficos, que es lo que vamos a ver Andrea, ahora. Sí. no sé si estás compartiendo pantalla porque no la vemos. No sé si lo estás compartiendo. Estoy. Sistema de proyección cartográficos, ¿no se ve? No, señora, me parece Ay. que le está fallando la internet. Porque tampoco la vemos. A ver, ahí voy otra vez, ¿eh? Bien. Bueno, y de todos modos lo que digo es placa fija, o sea que no es que cambié de placa o algo, así que no hemos perdido nada. Es que estamos en varios estudios a la vez. Ahí vamos. Igual interrúmpanme antes, ¿eh? Sí.
Ahí está, estamos viendo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, ahí está. Sobre esta placa montada, y todo lo que dije fue en esta placa. No cambié de placa, así que vamos Bárbaro. bien. Voy a cambiar. ¿Se notó que cambié la placa? Dice de la Tierra al plano. Sí, ok. Ok. Sí. Bueno, vamos bien entonces. Si hablamos de sistemas de proyección, lo que vamos a hacer con ellos es justamente pasar los elementos de la Tierra al plano. Vamos a pasar entonces de las coordenadas esféricas, latitud y longitud, llevándolas al plano, ¿sí? Con las coordenadas X e Y. Para eso es lo que se usa un sistema de proyección cartográfico, ¿sí? Para poder pasar la superficie terrestre por superficie terrestre en un plano, considerando su curvatura. Por supuesto que no va a ser una tarea sencilla. Con este gráfico, lo que vamos a hacer es pasar entonces cada punto de la superficie terrestre, ¿sí? En este caso B, a un B' en un plano. En cartografía vamos a utilizar un sistema de proyección. El sistema de proyección más adecuado depende del tipo de carta que vayamos a realizar. La finalidad, por supuesto, como dijimos, es trasladar la superficie esférica sobre un plano. No existe un sistema de proyección cartográfico perfecto, o sea, porque imagínense ustedes que pasar algo esférico a un plano va a tener algún tipo de deformación. Si no existe el sistema de proyección que no entero a esta proyección. Estas deformaciones se denominan anamorfosis, ¿sí? Distancias superficiales, por supuesto de superficie, y angulares. La mayoría de las proyecciones consiguen respetar una sola de ellas, ¿sí? Nosotros vamos a que tengan la de menor deformación posible en el aspecto que nosotros querramos, depende de la cartografía que vayamos a desarrollar, ¿sí? Vamos a tratar de cuidar que la deformación sea angular y vamos la deformación lineal y superficial sea mayor, ¿sí? Lo mismo que si nos vamos a concentrar en que nuestra deformación mínima sea en superficie, sí, siempre va a ser en los ángulos y las distancias. Eso quiere decir que una proyección la vamos a elegir, depende de la cartografía o depende de la deformación que sea menor. Y ahí se me fue la presentación. Sí, sí. Ahí volvimos. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Las proyecciones cartográficas se van a clasificar, ¿sí? No vamos a entrar en mucho detalle, como les dije, de transformaciones de proyecciones. Simplemente lo que vamos a ver son las distintas proyecciones cartográficas, la clasificación de las mismas y las más importantes a nuestro país. Dentro de la clasificación de las proyecciones, entonces vamos a clasificarla primeramente según la superficie de proyección. ¿Y esto qué significa? De superficies para poder proyectar nuestra superficie terrestre. Vamos a utilizar un plano, vamos a utilizar un cono, vamos a utilizar un cilindro. Si utilizamos un plano apoyándolo sobre nuestra tierra, se va a llamar mutaloplana.
Si utilizamos un cono, se va a llamar cónica, y si utilizamos un cilindro, se va a llamar cilíndrica. Fíjense que intuitivamente, si nosotros apoyamos un plano sobre alguno de los polos, este tipo de cuando nosotros queremos proyectar, ¿sí? Fíjense que vamos descubriendo muy intuitivamente qué figura podemos usar de queramos proyectar. Si en cambio yo uso un cilindro, fíjese que el cilindro, con respecto al polo, no hay ninguna superficie de tangencia, por lo que deformación, acá, en este gráfico, una deformación absoluta de los polos. En cambio, si nosotros ponemos un plano sobre el polo, pueden ver, el polo es lo que tiene menor deformación. Ahora yo les pregunto a ustedes, menor deformación en cada una de las figuras. En el caso del cilindro, ¿dónde les parece que no va a haber deformación o va a haber menor deformación? En el ecuador. En las latitudes bajas. Donde haya tangencia. Exactamente. En este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá... ¿Perdón? En la línea del Ecuador. En la línea del Ecuador, exactamente. Las latitudes bajas, porque el Ecuador tiene... fíjense que el cilindro, ¿sí?, es tangente en esta figura. En cambio, cuando yo tengo un plano sobre el polo, es tangente al polo, ¿sí? Y en este caso, en el caso del T, algún paralelo, ¿sí? Depende dónde nosotros coloquemos el cono, ¿sí? Entonces, cada vez que nos alejamos de la tangencia, va a haber mayor error. Vamos a elegir entonces nosotros, cuando tengamos que realizar la cartografía correspondiente, la figura geométrica que mejor se adapte a nuestras necesidades, ¿sí? A la superficie que nosotros querramos proyectar en un plano. Las proyecciones cilíndricas, acá está muy gráfico, en el gráfico de abajo, donde tenemos el hombrecito. Fíjense que en el Ecuador, el hombrecito aparece sin deformación. Ya que nos alejamos de esa superficie de contacto, de esa tangencia entre el cilindro y mi superficie, empiezo a tener deformación. Fíjense que hacia el polo norte, la extremidad, o sea, la parte superior de la figura humana se va deformando. Y hacia el sur, la parte inferior, la parte de las piernas del hombrecito. Creo que gráficamente es posible ver la deformación que ocurre utilizando como figura para poder reproyectar, para poder proyectar la superficie terrestre en ella. Bueno, fíjense que cómo es el tipo de deformación, ¿sí? Fíjense que el hombrecito se va alargando hacia los polos, ¿sí? Se va a medida que se aleja hacia el ecuador, ¿sí? Y el paralelo de tangencia, en el paralelo de tangencia tenemos a la figura de este hombre, ¿sí? Creo que se ve claramente cómo es la deformación si yo uso un cono. Si vamos a un plano, ¿sí?, a la proyección azimutal, fíjense que en el centro, en el polo, no hay deformación a medida que yo me voy alejando de esa tangencia, ¿sí? Fíjense inclusive los paralelos, perdón, cómo se van alejando la distancia entre ellos. Otra forma de clasificar en la cartografía, las proyecciones cartográficas, bueno, la primera entonces habíamos dicho proyecte, ¿sí?
tenemos un cono, un cilindro o un plano. Ahora también vamos a clasificarlas según la propiedad que conservan, ¿sí? Yo a la hora de hacer cartografía, yo tengo que pensar lo que yo quiero conservar. Quiero conservar las distancias, quiero conservar la información angular, los ángulos. Para mí es importante que las áreas tengan la menor deformación posible. Eso lo tengo que decidir. Si para mí es importante distancias, voy a elegir una proyección equidistante. Es importante mantener las áreas, voy a elegir una proyección equivalente. La podemos utilizar para comparar superficies entre una y otra. Fíjense que las formas son distintas, digamos, el área es igual, ¿sí? En cambio, en la conforme, las formas se mantienen y por eso se tienen los ángulos, ¿sí? Pero las áreas son distintas. Entonces, depende la actividad que yo esté realizando, depende el tipo de mapa que yo quiera hacer, es la proyección, el tipo de proyección que yo voy a utilizar. Luego existe otra proyección que se llama afiláctica, ni es equidistante, ni conforme, ni equivalente, tiene deformaciones en las tres, pero las deformaciones son mínimas, ¿sí? Así de las proyecciones que hay. Entonces, clasificamos las proyecciones según la superficie, según la propiedad que conservan. Otra clasificación que es según la ubicación de las superficies, de estas superficies que utilizamos para reproyectar nuestra superficie terrestre. Estas son directas, transversas u oblicuas, ¿sí? Fíjense que yo a mi plano lo puedo poner tangente al polo, o cualquiera de los dos, tangente al ecuador, o tangente a un punto cualquiera. En el caso del cilindro, es directo, puede ser transverso o puede ser oblicuo. El cono, ¿sí? Oblicuo, transverso o directo. En el caso de la cartografía, específicamente nosotros utilizamos un cono directo, pero invertido, ¿sí? Porque nosotros entonces invertimos el cono hacia el polo sur. Por último, otra clasificación de las proyecciones cartográficas, según el contacto entre ambas superficies. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos no solamente una tangencia, sino también una secancia, ¿sí? Figuras, las de arriba, es el caso de la tangencia, ¿sí? En cambio, cuando tenemos la secancia, son estas tres figuras. De la proyección plana o azimutal, ¿sí? Es tangente a un punto. Para el caso de las superficies desarrollables, entonces el cilindro o el cono, cuando estas son tangentes en un círculo máximo para las cilíndricas, ¿sí? Círculo máximo, según lo que vieron recién con el Comodoro Migliorini, el círculo máximo es el ecuador, ¿sí? Y un círculo cualquiera para las cónicas. En el caso de la azimutal se da en un punto. En el caso de la cilíndrica se da en el ecuador, ¿sí? Y en el caso de la cónica, recuerden que tenemos un solo círculo máximo y el resto son círculos paralelos al máximo. Entonces yo a cualquiera de los paralelos, ¿sí? Cualquiera de los círculos paralelos al ecuador. ¿Qué pasa ahora con la secancia? ¿Sí? En el primero, son las tres figuras de abajo, ¿no? En el caso azimutal o plano, se da cuando el plano intersecta a la superficie terrestre, ¿sí? Como ven acá. El plano entonces va a entrar.
Y como resultado de la cónica y la cilíndrica, vamos a obtener un círculo para el caso de las azimutales y dos cónicas y las cilíndricas, ¿sí? Fíjense que tenemos dos círculos, ¿sí? Para el caso de la cónica y de la cilíndrica y la cónica. Realmente, en la cónica existe la proyección cónica conforme de Lambert, que es la que vamos a utilizar para cartografía aeronáutica, ¿sí? Bueno, conforme, porque para nuestra actividad de navegación, priorizar la menor deformación a nivel angular es lo que por eso es conforme. Y de Lambert porque es una proyección secante, ¿sí? Nosotros vamos a tener dos paralelos de contacto, minimizar el error con la secancia. Fíjense que si nosotros utilizamos un cono tangente, vamos a tener un solo paralelo donde haya tangencia, menor deformación. En cambio, si nosotros, si nuestra proyección es secante, vamos a tener dos paralelos donde haya menor deformación. Nosotros en la actividad aeronáutica usamos la proyección cónica conforme de Lambert, ¿sí? Cónica conforme y secante, no tangente. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Se durmieron? Bien, vamos bien, muy bien. Estamos atentos a la ¿Vamos bien? Sí, señora. Yo hablo rápido. Señora, ¿se entiende? Sí, sí, Perfecto, gracias. Bueno, y acá vemos gráficamente en un dibujito con color, ¿sí? La bondad de usar, en el caso específico de cartografía aeronáutica, ¿sí? ¿Por qué usamos un cono secante y no un cono tangente? Y cuando se usa un cilindro tangente y un cilindro secante. Fíjense, en el color celeste, formación posible. En azul, vamos a teniendo un tipo. Y en marrón, ¿sí? Tenemos mucha deformación, que es el incremento de la distorsión. Fíjense cómo en el cono tangente y en el cono secante, la posibilidad de tener dos paralelos donde haya menor deformación, nuestra distorsión sea mucho menor, ¿sí? Es la ventaja de usar entonces un cono secante y no un cono tangente. Las proyecciones que hay, porque son infinitas, la verdad es que son muchísimas proyecciones, vamos a ver las más importantes, y una muy importante. En la proyección Mercator vamos a utilizar un cilindro, este cilindro es directo, ¿sí? No es transverso ni oblicuo, forma directa. Cuando se lo ubica en forma directa, va a ser tangente al ecuador, quiere decir que la menor deformación ecuador. La ventaja de la proyección Mercator es que el sistema de meridianos y paralelos es un sistema de coordenadas tipo cartesiano, ¿sí? Las líneas perpendicularmente, ¿sí? Esa es una gran ventaja. Esta proyección es útil para la navegación, ¿sí? Ya que en ella podemos trazar rumbos. Estos rumbos los podemos trazar como líneas rectas que van a cortar a los meridianos con un mismo ángulo, ¿sí? Es una gran ventaja para la navegación. Voy a mostrar esta proyección, que es una de las más usadas. Como una derivación de esta proyección Mercator, transversal, ¿sí? Como el nombre lo indica, el cilindro va a ser transverso, ¿sí? En la proyección Mercator. Pero si nosotros lo ponemos transverso, tenemos la proyección, la UTM, por ejemplo, que va a dividir al globo terráqueo. Fijemos el cilindro transverso. Con ello podemos dividir al globo, ¿sí? En 60 fajas.
como les decía, en vez de proyectar el globo terráqueo en un cilindro tangente, se proyecta en un cilindro que va a ser tangente, ¿sí? En este caso, teníamos la tangencia en el ecuador. La proyección transversal, vamos a tener una, ¿sí? Eso es una ventaja a la hora de realizar los mapas topográficos nacionales, ¿sí? ¿Sí? Este tipo de proyección, en realidad es una derivación de esta proyección que ahora vamos a ver, por su extensión geográfica, ¿sí? Cerca de norte a sur más que de este a oeste. Es más útil poner el cilindro transverso y hacer la tangencia meridianos y no de los paralelos. Al nosotros dividir nuestro globo terráqueo de 6 grados cada una, ¿sí? 6 por 6, 36, 360 grados. Lo que hacemos es que haya como si fuese una tangencia por cada meridiano, ¿sí? Entonces vamos achicando muchísimo el error a la hora de proyectar, ¿sí? Es como si fuesen 60 proyecciones diferentes, ¿sí? Porque cada una de esas fajas va a tener un meridiano central en el cual nosotros vamos a proyectar nuestra superficie. Entonces, en esos 6 grados de ancho, vamos a o una menor deformación. El sistema que se deriva de esta proyección universal es la proyección Gauss-Krüger, ¿sí? La proyección Gauss-Krüger va a tomar, también va a dividir ya de nuestro país, ¿sí? Nuestro país adopta entonces la proyección Gauss-Krüger, que deriva, es una derivación de la proyección Mercator transversal, superficie terrestre hasta nuestra superficie del país, y lo va a dividir en fajas, ¿sí? En fajas meridianas, tal cual lo hacía la proyección Mercator transversal, ¿sí? Que dividía las fajas. A nuestro país lo va a dividir en 7 fajas, ¿sí? De que el cilindro sea transverso para poder hacer la tangencia a lo largo del meridiano, porque nuestro país, como les decía, es alargado, ¿sí? Es de norte a sur. Entonces, dividimos nuestra superficie en 7 fajas, va a tener un meridiano central de faja, ¿sí? Y es ahí donde nosotros vamos a tener esa menor deformación. Vamos a representar, vamos a tener como 7 sistemas distintos, donde cada uno va a tener un meridiano central. Es una captura de la página del Instituto Geográfico Nacional, sí, que por la ley de la carta es el productor de la cartografía, o es el responsable de la producción de la cartografía a nivel nacional. El Instituto Geográfico Nacional dicta que la proyección que se utiliza para la representación de nuestro país es la proyección Gauss-Krüger. Si leemos, es una proyección conforme, cilíndrica, transversal y tangente empleada por el IGN para representar escalas 1 en 25.000 a 1 en 500.000, el sector continental y las Islas Malvinas. Para minimizar deformaciones adoptaron 7 sistemas de fajas meridianas, como les decía, separadas 3 grados. En el caso de la proyección Mercator transversal eran 60 fajas de 6 grados, acá son 7 fajas de 3 grados cada una, con eso toda la extensión de este a oeste de nuestro país. Además, la Argentina, según el Instituto Geográfico Nacional, utiliza proyecciones de la Lambert equiareal y la estereográfica polar. La estereográfica polar a partir del paralelo 80 a nivel país. Bueno, como les decía, Gauss-Krüger también se conoce como una versión de la proyección transversal
Mercator, ¿sí? Como habíamos visto, es similar a la proyección de Mercator, excepto que Gauss-Kruger, el cilindro toca la esfera o la elipse a lo largo de un meridiano, ¿sí? Lo vemos bondad de poder tener la tangencia a lo largo de un meridiano y no a lo largo del ecuador. Y acá vemos en el mapa 7 fajas, ¿sí? Fíjense la faja 1, 3, 4, 5, 6 y 7. El meridiano son de interés, ¿sí? Yo me ubico en el lugar de interés, ¿sí? Y entonces proyecto todos mis puntos, todos mis de la faja que cae en el lugar de interés. Justamente este centrado, ¿sí? Esta proyección al meridiano central de faja en torsión de la región. Y bueno, repitiendo, esta proyección es la más adecuada para nuestro país, que se extiende de norte a sur. Voy a mostrar un trabajo que hicimos en nuestro centro, sensores remotos, es la teledetección, ¿sí? Pero más allá de la teledetección, de la información geoespacial. Y en la parte de cartografía de nuestro centro producimos para vuelo visual, escala 1 en 1.000.000 y escala 1 en 500.000. Pero la base topográfica, como les decía, por la ley de la carta, el organismo oficial, ellos nos proveen a nosotros por convenio el mapa base, ¿sí? Y este mapa base, por supuesto, está en Gauss-Kruger, la información que nos proporciona el instituto, está cada uno en su faja correspondiente. Entonces, cuando yo esta información, como les muestro acá, esta es una carta de Tandil, ¿sí? Y cada sector que ustedes ven, es así cuando ustedes lo ven en un sistema de información geográfica o en un CAD, en el caso nuestro usamos MicroStation, la cartografía visual. Entonces cuando nosotros recibimos la información, la recibimos de esta manera y nosotros tenemos que reproyectar a una sola faja, ¿sí? Si nosotros tenemos información de la faja 4, 5 y 6, ¿sí? Es un caso hipotético, nos conviene reproyectar todo a la faja del medio, ¿sí? A la faja 0. Bueno, quería mostrarles cómo nosotros recibimos la información, el tema de las fajas. Ahí la cabo principal Cook, responsables de esta actividad, así que es un tema que ella conoce muy, muy bien. Una vez que reproyectamos, ¿sí? Fíjense los sectores, ¿sí? Decidimos central, formada la carta que luego se transforma en una carta aeronáutica, ¿sí? En este caso es la carta de vuelo VFR, ¿sí? Para vuelo con referencia visual, Visual Flight Rules. Y el Comodoro, vean, ya para terminar esta exposición, ¿qué hacemos con los datos que estamos hablando? ¿Sí? Porque estamos hablando de teledetección, ópticos, de datos radar, estamos hablando de datos vectoriales, en este caso, nosotros acá tenemos puramente datos vectoriales, ¿sí? ¿Y qué es información que recibimos, que procesamos en el centro, ¿sí? A través de imágenes radar, imágenes ópticas y toda la información del Instituto Geográfico Nacional gráfica. Van a tener una clase de sistema de información geográfica, pero más que nada práctica, así que ahora vamos a ver básicas de lo que es un sistema de información geográfica. Como para que vayan ya a la clase del arquitecto cedeño con un mínimo conocimiento previo. Muchos de ustedes utilizan sistemas de información geográfica, pero hemos visto que hay gente que nunca vio un sistema de información geográfica, por eso es que vamos, digamos,
a explicar lo que es un sistema de información geográfica. El sistema de información geográfica está compuesto por el hardware, software, las personas, por supuesto, y las bases de datos. Como es un sistema, ¿sí? Como todo sistema, yo le ingreso datos a todo sistema, como resultado final sale la información, ¿sí? Eso es lo que hacemos en un SIG. Nada más que esa información va a tener la componente, estuvimos hablando, o el Comodoro estuvo hablando de georreferenciación, ¿sí? De latitud, longitud, de coordenadas geográficas, coordenadas planas, recién vimos. Todo eso es para poder integrar o para poder ingresar a mi sistema de información geográfica la información. Entonces, un sistema es distinto a un sistema solo porque los datos contienen la información espacial, ¿sí? O sea, las coordenadas geográficas. Entonces, ¿cómo trabaja la información geográfica? Trabaja con dos tipos de datos, vectorial y raster, ¿sí? En principio tenemos que decir que trabaja por capas. El único sistema que trabaja por capas ya lo hacen los sistemas CAD, ¿sí? Los sistemas CAD son diseños asistidos por computadora, ¿sí? Nos comenzamos a dibujar, la cartografía comienza con el mapa papel, ¿sí? Con lo artístico del mapa papel. Comenzamos a dibujar, en vez de dibujar en un papel, dibujar en un ordenador, ¿sí? En una computadora, a través justamente de los sistemas CAD, AutoCAD y MicroStation. MicroStation es lo que nosotros actualmente usamos para realizar la cartografía vectorial. A trabajar con layers o con capas, y también lo trabaja de la misma manera el sistema de información geográfica. Ahora, ¿cuál es un CAD? Si me dicen que yo estoy dibujando en un CAD, ¿cuál es la diferencia entre dibujar en un CAD y usar un sistema de información geográfica? Es muy grande. Lo que hago es dibujar, pero no le puedo hacer preguntas. O sea, yo no puedo hacer ningún tipo de análisis en un CAD. Los CAD más avanzados, ya el Bentley Mapa, que ya interactúan o son interoperables con los sistemas de información geográfica, ya lo podemos hacer. Ya puedo yo hacerle algunas cuestiones. Con los CAD primitivos, la gran diferencia con un sistema de información geográfica es la base de datos, ¿sí? El CAD no tiene una base de datos, el sistema de información geográfica sí. Por lo tanto, yo a la base de datos le puedo hacer queries, le puedo hacer preguntas, ¿sí? Y con eso consigo el análisis geoespacial, ¿sí? Yo no puedo hacer hacia con un sistema de información geográfica, que con un CAD no. Un CAD, ojo, ¿sí? Que cosméticamente es mucho mejor que un sistema de información geográfica. Un CAD son muchos más cosméticamente perfectos, si se quiere, pero a la hora de hacer análisis geoespacial o análisis rápido para la toma de esto, el sistema de información geográfica es superior por justamente la base de datos. Entonces, un sistema de información geográfica, y un punto importante, se llama el principio de superposición de capas, ¿sí? El principio de superposición de capas, o sea, todas las capas deben tener el mismo sistema geodésico de referencia. Recién cuando estuvieron hablando con el Comodoro Minorini, imagínense que si yo tengo la TASO en un sistema geodésico de referencia y tengo la parte de uso de suelo en otro sistema geodésico de referencia, cuando yo los quiera visualizar, no exactamente encima del otro, como bien cae acá en todas estas capas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los sistemas geodésicos de referencia son distintos, ¿sí? Entonces, de tener cuidado, de tener la información en el mismo sistema geodésico de referencia es fundamental. Si yo no tengo mis datos en el mismo,
no puedo manejar la información, ¿sí? Voy a tener una capa en un lado y la otra capa visualmente en otro lado. Respetar el principio de superposición de capas, que es justamente que todos tengan la misma información espacial. Entonces, básicamente, ya para ir redondeando, tenemos dos tipos de sistemas de información geográfica, ¿sí? El modelo raster es la información que ustedes están, ¿sí? Son las imágenes satelitales, o sea, las imágenes ópticas, radar, las fotografías, ¿sí? Todo lo que tenga píxel, que ya por supuesto vieron muy bien con los docentes, todo eso es información raster, ¿sí? Es modelo raster, modelo de sistema de información geográfica raster. Y además trabajamos con información geográfica real. Cuando hablamos de vector, hablamos de punto, línea y polígono, ¿sí? Un polígono que está conformado por líneas que están conformadas, ¿sí? Y el punto como elemento básico. Pero en nuestro sistema vectorial vamos a trabajar con puntos, líneas y polígonos. Y con ellos vamos a poder cualquier elemento de la superficie terrestre del mismo modo que lo hace el raster a nivel visual. La gran diferencia en el modelo raster son difusos, ¿sí? Si ustedes ven una imagen, no hay un elemento completamente delimitado, salvo que sea, no sé, damos de ejemplo una pista de aterrizaje, ¿no? De un aeródromo, sino los elementos son difusos. En cambio, en el SIG vectorial, bien acotados y bien definidos, porque vamos a usar líneas, polígonos y puntos. Acá tenemos la comparación. La información vectorial, fíjense, un punto, como lo vemos en una celda, ¿sí? En un píxel. Una línea, ven que los límites son difusos, en cambio acá los límites son perfectos, ¿sí? Y lo mismo con un área, ¿sí? Esa sería la comparación entonces entre con información vectorial y con información raster. En el caso de este tipo de cartografía, toda la información, los elementos, está todo hecho en base a punto, línea y polígono. Acá tenemos una comparación de cómo representar la superficie terrestre, ¿sí? Si la tenemos a través de información raster de una imagen y a través de la representación vectorial, ¿sí? El río, como está representado por una línea, la casa por un punto, ¿sí? Y el bosque por un polígono, ¿no? Entonces, la información a través de polígonos, ¿sí? Esta información, por supuesto, no son superficies, no son elementos. La información raster y vectorial se combina y la información vectorial sale de la información raster, ¿sí? La información vectorial fuentes de obtención. Una de ellas es la información satelital, ¿sí? Nosotros, un ejemplo que estamos trabajando, información nueva, ¿sí? A través de imágenes satelitales de diferentes lugares para hacer cartas de búsqueda y rescate, ¿sí? A través de nosotros extraemos la información vectorial para luego hacer una carta topográfica. Acá fíjense fotos de casos reales, cómo extraemos nosotros información vectorial a través de la fíjense, el río, ¿sí? La laguna y los puntos. Entonces, se integra en un sistema de información geográfica tanto la información raster como la información vectorial.
Y acá, digamos, la integración perfecta de los dos tipos de sistemas de información gráfica, ¿sí? De fondo tenemos una imagen óptica. Ustedes verán que hay vectores, ¿sí? Tenemos acá una ruta, ¿sí? Caminos, tenemos ríos, ¿sí? Y acá el embalse. Como esta es la integración perfecta que hacemos en nuestro centro de sensores remotos, ¿sí? Bueno, gracias por la atención. Voy a dejar de compartir. Tenía la cámara apagada, la voy a prender. Bueno, bien rápido porque hablo rápido. ¿Alguna duda? ¿Algo? Si no hay dudas, vamos a un break, ¿te parece? Sí, perfecto. Y después comienzo. Bueno, ya quedó claro. Por ahí son muchos conceptos.